Bajo la basílica más famosa del mundo, oculta tras siglos de piedra y silencio, podría estar la tumba del primer papa, un humilde pescador de Galilea, ejecutado en Roma, enterrado en un lugar que hoy guarda el corazón de la cristiandad. Pero lo que yace bajo sus cimientos no es solo historia, es un misterio que mezcla fe, poder y secretos que el Vaticano no revela fácilmente. Para descubrir la verdad, hay que bajar mucho más abajo de lo que cualquiera imagina. ¿Qué secretos yacen bajo el suelo de uno de los lugares más sagrados del mundo? Mientras millones de peregrinos alzan la vista hacia la imponente cúpula de la Basílica de San Pedro cada año, pocos imaginan el extraordinario mundo subterráneo que descansa bajo sus pies. Un mundo donde la historia, la fe y el misterio se entrelazan en las sombras de una antigua necrópolis romana. El amanecer baña de oro la plaza de San Pedro. La luz del sol naciente acaricia la fachada de la basílica, despertando lentamente a la ciudad del Vaticano. Desde lejos, los peregrinos ya pueden distinguir la silueta de la gran cúpula diseñada por Miguel Ángel, que parece flotar sobre la niebla matutina de Roma. Es un espectáculo que ha cautivado a visitantes durante siglos, pero lo que muchos desconocen es que este magnífico templo no es solo un monumento a la fe, sino también un guardián de secretos enterrados durante 2 milenios. La historia de la Basílica de San Pedro comienza con el emperador Constantino en el siglo IV. Tras su conversión al cristianismo, Constantino ordenó la construcción de una gran iglesia sobre lo que la tradición señalaba como el lugar de sepultura del apóstol Pedro. No era un sitio elegido al azar. Se trataba de una colina donde se ubicaba el Circo de Nerón, el mismo lugar donde, según los relatos, Pedro había sido crucificado cabeza abajo por negarse a morir de la misma manera que su maestro Jesús. La decisión de Constantino transformaría para siempre no solo la topografía de Roma, sino el curso de la historia occidental. La basílica que vemos hoy no es la original constantiniana. Durante el Renacimiento, cuando la antigua estructura comenzaba a deteriorarse peligrosamente, una sucesión de papas y arquitectos visionarios, entre ellos Bramante, Rafael y Miguel Ángel, concibieron un nuevo templo que superaría en grandeza a cualquier otro. La construcción se extendió por más de 120 años, involucrando a los mejores artistas de su tiempo. El resultado fue una obra maestra que combina armoniosamente la monumentalidad clásica con la exuberancia barroca, creando un espacio donde lo humano parece tocar lo divino. En el centro exacto de esta maravilla arquitectónica, bajo el imponente baldaquino de Bernini y directamente alineado con la cúpula, se encuentra el altar papal. Y justo debajo de este altar, según la tradición ininterrumpida de la Iglesia, descansan los restos mortales de Simón Pedro, el pescador galileo que se convirtió en la piedra angular de la Iglesia Católica. Esta creencia ha atraído a peregrinos durante casi 2000 años, pero es posible que sea algo más que una piadosa leyenda. Las respuestas, como descubriremos, yacen en las profundidades bajo el mármol y el oro, en un mundo de sombras, huesos y misterios por resolver. ¿Cómo llegó un humilde pescador de Galilea a convertirse en la figura sobre la cual se edificaría la mayor institución religiosa del mundo occidental? La historia de Simón Pedro es un viaje extraordinario que nos transporta desde las orillas del mar de Galilea hasta el corazón del Imperio Romano en un relato de transformación personal, fe inquebrantable y finalmente martirio. Los evangelios nos presentan a Simón, hijo de Jonás, como un pescador que trabajaba con su hermano Andrés en las aguas del mar de Galilea. Una mañana como cualquier otra, mientras lavaban sus redes después de una noche infructuosa de pesca, un predicador nazareno llamado Jesús se acercó a ellos. «Venid conmigo», les dijo, «y os haré pescadores de hombres».
Aquel encuentro cambiaría para siempre el destino del pescador. Jesús le daría un nuevo nombre, Kefas en arameo, Petros en griego, ambos significando roca o piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le diría Jesús en un momento crucial narrado en el Evangelio de Mateo, palabras que resonarían a través de los siglos y que serían el fundamento teológico del papado. La relación entre Jesús y Pedro estuvo marcada por contrastes dramáticos. Por un lado, Pedro fue testigo privilegiado de los momentos más trascendentales del ministerio de Jesús: la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, la última cena. Por otro lado, los evangelios no ocultan sus debilidades, su impetuosidad, sus dudas al caminar sobre las aguas y su triple negación durante la noche de la pasión. Esta humanidad tan vívidamente retratada es quizás lo que hace a Pedro una figura tan accesible y querida. No era un sabio como Pablo, ni un místico como Juan, sino un hombre común llamado a una misión extraordinaria. Tras la crucifixión y resurrección de Jesús, Pedro emergió como el líder natural de la comunidad cristiana naciente. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo muestra predicando valientemente en Pentecostés, realizando milagros y guiando a la iglesia en sus primeras decisiones cruciales. Sin embargo, el centro de gravedad del cristianismo primitivo pronto comenzaría a desplazarse desde Jerusalén hacia el mundo gentil. La tradición sitúa a Pedro viajando extensamente, estableciendo comunidades en Antioquía y finalmente dirigiéndose al corazón mismo del imperio, Roma. ¿Qué llevó a Pedro a aventurarse en la capital imperial? Los historiadores debaten sus motivaciones, pero sabemos que para mediados del siglo I existía ya una comunidad cristiana en Roma. Sea cual fuere la razón de su llegada, su presencia en la ciudad coincidió con uno de los períodos más oscuros para los primeros cristianos: la persecución desatada por el emperador Nerón tras el gran incendio del año 64 después de Cristo. Nerón culpó a los cristianos de la catástrofe, desencadenando una ola de violencia que resultaría fatal para muchos, incluido el propio Pedro. La tradición cristiana, apoyada por testimonios como el de Tertuliano en el siglo II, afirma que Pedro fue crucificado cabeza abajo en el circo de Nerón, ubicado en la colina del Vaticano. Según estos relatos, Pedro solicitó esta forma inusual de ejecución por considerarse indigno de morir de la misma manera que su maestro. Su cuerpo habría sido recuperado por cristianos y enterrado en una simple tumba en una necrópolis cercana. Aquel lugar de sepultura, marcado inicialmente quizás solo por símbolos reconocibles para los fieles, se convertiría con el tiempo en el punto focal de veneración que motivaría la construcción de la mayor iglesia de la cristiandad. Un final humilde para un pescador, pero el comienzo de un legado que perduraría por milenios. ¿Qué ocurre cuando una civilización construye directamente sobre los restos de otra? Bajo el resplandeciente mármol de la Basílica de San Pedro, se esconde un mundo en penumbra, donde el tiempo parece haberse detenido. Una auténtica ciudad de los muertos que ha permanecido oculta durante siglos, preservando en sus callecitas estrechas y sus tumbas decoradas un testimonio único del mundo romano en el que nació el cristianismo. Imagina descender por una escalera moderna, alejándote del bullicio de los turistas y las magnificencias del templo. Con cada peldaño que bajas, retrocedes un siglo en el tiempo. El aire se vuelve más fresco y húmedo. La luz natural desaparece, reemplazada por la iluminación artificial, que revela ante tus ojos un espectáculo sobrecogedor. Calles estrechas flanqueadas por mausoleos romanos, algunos tan bien conservados que aún mantienen sus frescos originales, inscripciones en latín y decoraciones en estuco. No estás en un museo recreado. Estás caminando por las mismas calles por las que transitaron los romanos del siglo I.
en una necrópolis que fue deliberadamente preservada, aunque sepultada, cuando Constantino decidió construir la primera basílica. La necrópolis vaticana no era cualquier cementerio. Situada en las afueras de la antigua Roma, en la colina vaticana junto al Circo de Nerón, era un lugar donde familias de clase media y libertos adinerados construían sus monumentos funerarios. Estos mausoleos, dispuestos a lo largo de calles en un patrón similar al de una ciudad, reflejan la diversidad religiosa y cultural de la Roma imperial. Algunos están decorados con motivos paganos, escenas mitológicas, representaciones de banquetes funerarios o símbolos de los dioses romanos. Otros muestran una transición hacia el cristianismo con una mezcla de símbolos tradicionales y nuevos elementos cristianos como el pez, el ancla o el crismón. Esta yuxtaposición nos habla de un periodo fascinante de transformación espiritual en el corazón del imperio. El redescubrimiento de este tesoro arqueológico se produjo en circunstancias extraordinarias. En 1939, mientras Europa se precipitaba hacia la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII autorizó excavaciones bajo la basílica. Oficialmente se buscaba preparar una tumba para su predecesor, Pío XI, pero había otro objetivo no declarado: verificar la tradición de que San Pedro estaba enterrado allí. Los trabajos fueron extremadamente delicados. Los arqueólogos tuvieron que excavar manteniendo intactos los cimientos de la enorme basílica que se alzaba sobre sus cabezas. Lo que encontraron superó todas las expectativas. No solo confirmaron la existencia de la necrópolis, sino que descubrieron que Constantino había realizado un trabajo titánico de ingeniería para preservarla, rellenándola cuidadosamente con tierra en lugar de destruirla para construir su basílica. Las excavaciones revelaron una necrópolis sorprendentemente bien conservada, con mausoleos de los siglos I al IV d.C. Uno de los descubrimientos más conmovedores fue la evidencia de que esta necrópolis había sido objeto de veneración por parte de los primeros cristianos. En un área particular, bajo lo que hoy es el altar papal, se encontró un montículo que había sido adaptado para servir como lugar de culto. Los muros circundantes estaban cubiertos de grafitis, muchos invocando a Pedro, algunos tan antiguos como del siglo II. Estos testimonios silenciosos sugerían que, incluso antes de la legalización del cristianismo, los fieles arriesgaban sus vidas para visitar clandestinamente este lugar sagrado, un comportamiento que solo se explicaría si genuinamente creían que allí descansaba alguien de extraordinaria importancia para su fe. Hoy, la necrópolis vaticana es uno de los tesoros arqueológicos mejor custodiados del mundo. El acceso está estrictamente limitado para preservar el delicado equilibrio climático que ha permitido su conservación. Los afortunados visitantes que obtienen uno de los codiciados permisos experimentan un viaje literal a través del tiempo, caminando por las mismas calles que recorrieron los primeros cristianos en su peregrinación clandestina a la tumba del apóstol. En la penumbra de estos pasillos antiguos, donde el pasado y el presente se tocan, es fácil sentir la continuidad de la historia y comprender por qué este lugar ha sido venerado durante 2 milenios como el corazón espiritual de la cristiandad occidental. Podía estar realmente allí, bajo capas de mármol y siglos de historia, el cuerpo del pescador Galileo que cambió el curso de la civilización occidental. Esta pregunta, mezcla de fe, historia y arqueología, impulsó una de las búsquedas más fascinantes del siglo XX, la expedición científica para encontrar los restos mortales de San Pedro bajo la basílica que lleva su nombre. Corría el año 1939. Europa estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Pío XII, un hombre de profundos intereses históricos, autorizó un proyecto que muchos consideraban imposible:
excavar bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro buscando evidencias de la tumba del apóstol. El equipo, liderado por profesionales como los arqueólogos Antonio Ferrúa, Engelbert Kirschbaum y Bruno Apollon Getty, se enfrentaba a un desafío sin precedentes. No solo debían trabajar con extremo cuidado para no comprometer los cimientos de la enorme basílica, sino que lo hacían en el contexto de una guerra mundial y bajo una presión inmensa. Estaban tocando literalmente los cimientos físicos y espirituales de la Iglesia Católica. Las excavaciones avanzaron lentamente, revelando capa tras capa de historia. Debajo del altar de Clemente VIII del siglo XVII encontraron el altar de Calixto II del siglo XII. Más abajo aún, descubrieron restos del altar constantiniano del siglo IV. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Al continuar excavando, se toparon con una estructura que no esperaban, un monumento que los arqueólogos denominaron el Trofeo de Gallo. Esta construcción, datada aproximadamente del año 160 d.C., consistía en un nicho con una pared roja, el Muro Rojo, y parecía ser una especie de memorial. La ubicación coincidía exactamente con lo que el sacerdote Gallo había descrito en el siglo II como el trofeo o monumento conmemorativo de Pedro en el Vaticano. El descubrimiento del trofeo de Gallo fue electrizante, pero el verdadero objetivo, encontrar los restos de Pedro, parecía inalcanzable. Inicialmente, los arqueólogos no encontraron huesos humanos asociados directamente con el monumento. Sin embargo, en una cavidad del muro adyacente, descubrieron un conjunto de huesos que habían sido cuidadosamente envueltos en una tela púrpura con hilos de oro, un tratamiento reservado para personajes de gran importancia. ¿Podrían ser estos los restos del apóstol? La emoción del hallazgo se mezcló con la cautela científica. Los huesos fueron extraídos y guardados para su posterior análisis, mientras las excavaciones continuaban. La profesora Margherita Guarducci, epigrafista y arqueóloga, entró en escena en 1952, cuando Pío XII le encargó estudiar los grafitis encontrados en la zona del Trofeo de Gallo. Su meticulosa investigación la llevó a un descubrimiento sorprendente. En un depósito donde se habían almacenado materiales de las excavaciones, encontró otra caja con huesos que, según le informó un trabajador, habían sido extraídos de un nicho específico en el Muro Rojo, directamente bajo el trofeo. Estudiando los grafitis cercanos a este nicho, Guarducci descifró inscripciones que parecían indicar «Pedro está aquí», incluyendo la enigmática fórmula «Petri Eni», que interpretó como «Petros Eni», «Pedro está dentro». El análisis forense de estos huesos, realizado en los años 60, reveló que pertenecían a un hombre robusto, de edad avanzada para su época, entre 60 y 70 años, y que habían sido teñidos por la tierra rojiza característica del área. No había restos de pies, lo que algunos interpretaron como consistente con la tradición de que Pedro fue crucificado cabeza abajo y sus pies podrían haber sido cortados para retirarlo de la cruz. Basándose en estas evidencias y en sus estudios epigráficos, Guarducci llegó a la convicción de que estos eran realmente los restos de San Pedro. El 26 de junio de 1968, en un anuncio que conmovió al mundo cristiano, el Papa Pablo VI declaró que los huesos de San Pedro habían sido identificados de manera convincente, aunque no definitiva, devolviendo los restos a su lugar original bajo el altar papal, donde hoy reposan en una urna de plexiglas. La búsqueda del túmulo de Pedro continúa generando debate entre arqueólogos, historiadores y teólogos. Algunos cuestionan las conclusiones de Guarducci, señalando inconsistencias en la documentación de los hallazgos o interpretaciones alternativas de los grafitis. Otros apuntan a la imposibilidad de confirmar la identidad de unos restos tan antiguos con absoluta certeza.
Sin embargo, lo que permanece indiscutible es la evidencia arqueológica de una veneración continuada en ese preciso lugar desde el siglo II, un fenómeno que difícilmente podría explicarse si los primeros cristianos no hubieran estado convencidos de que allí yacía el cuerpo del apóstol. En este cruce entre la fe y la ciencia, entre la tradición y la arqueología, el misterio de Pedro sigue desafiándonos a reflexionar sobre los fundamentos mismos de nuestra comprensión del pasado. ¿Qué historias secretas guardan los hombres que han dirigido la Iglesia a lo largo de 2 milenios? Entre la Basílica Resplandeciente y la antigua necrópolis se extiende un espacio intermedio, menos conocido, pero igualmente fascinante: las Grutas Vaticanas, una necrópolis papal donde el poder, la santidad y la historia se entrelazan en un laberinto de tumbas que narran el devenir de una de las instituciones más antiguas del mundo. Al descender las escaleras que conducen desde la nave central de San Pedro, el visitante ingresa a un mundo completamente diferente. La grandiosidad barroca de la basílica da paso a espacios más austeros, de techos bajos y pasillos serpenteantes. La luz es tenue, casi reverencial. El aire notablemente más fresco. Este es el nivel intermedio entre la basílica y la antigua necrópolis romana, las Grutas Vaticanas, el lugar donde reposan los restos mortales de papas, reyes y reinas que han marcado la historia de la Iglesia y de Europa. No es simplemente un cementerio. Es un compendio tridimensional de historia sagrada, donde cada tumba, cada inscripción, cada obra de arte cuenta una parte de la gran narrativa del cristianismo occidental. La historia de las grutas comenzó con la construcción de la Basílica Constantiniana en el siglo IV. Al edificar sobre la colina vaticana, los constructores crearon un espacio elevado para la nueva iglesia, generando naturalmente una área intermedia entre el nivel de la antigua necrópolis y el nuevo suelo de la basílica. Con el tiempo, este espacio se convirtió en un lugar privilegiado de sepultura. Durante la reconstrucción renacentista de la basílica, muchas de las tumbas papales de la antigua iglesia fueron trasladadas a las grutas para preservarlas. Hoy, estas catacumbas papales albergan los restos de más de 90 pontífices, desde San Pedro hasta San Juan Pablo II, quien expresamente solicitó ser enterrado allí en un gesto de humildad y continuidad con sus predecesores. Recorrer las grutas vaticanas es emprender un viaje a través de la historia de la Iglesia. En la sección conocida como las Grutas Viejas, se encuentran sarcófagos y monumentos medievales y renacentistas de extraordinario valor artístico. Allí descansan figuras como Pablo VI, el Papa que concluyó el Concilio Vaticano II, o Pío XII, quien dirigió la Iglesia durante la turbulenta época de la Segunda Guerra Mundial. Las grutas nuevas, ampliadas en el siglo XX, contienen tumbas más recientes pero no menos significativas. La de Juan Pablo II, por ejemplo, marcada por una simple losa de mármol con su nombre, atraía a tantos peregrinos que posteriormente sus restos fueron trasladados a la Basílica Superior tras su canonización en 2014. Quizás el área más emotiva de las grutas es la conocida como la Confessio, el punto más cercano a lo que los arqueólogos identificaron como la tumba de San Pedro. Aquí, a pocos metros de donde se cree que reposan los restos del apóstol, se encuentra un espacio dedicado a la oración y la contemplación. Los peregrinos se arrodillan ante una pequeña ventana que permite vislumbrar la cámara inferior donde estaría el sepulcro original. Este lugar representa el vínculo físico y espiritual entre el primer papa y sus sucesores, una línea ininterrumpida que la Iglesia Católica considera la manifestación visible de las palabras de Jesús a Pedro: «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia».
Las grutas vaticanas no son solo un tesoro histórico y religioso, son también un extraordinario museo de arte funerario que abarca casi 2 milenios. Sarcófagos paleocristianos, con sus símbolos enigmáticos, comparten espacio con suntuosos monumentos barrocos y austeras tumbas contemporáneas. Cada época ha dejado su impronta estética, reflejando no solo la evolución del arte, sino también los cambios en la concepción teológica de la muerte y la resurrección. Particularmente conmovedora es la tumba de la reina Cristina de Suecia, quien abdicó de su trono protestante para convertirse al catolicismo, o el monumento a los Estuardo, últimos pretendientes católicos al trono de Inglaterra. Estas tumbas recuerdan los complejos entrelazamientos entre religión y política que han moldeado la historia europea. Para el visitante contemporáneo, ingresar a las grutas vaticanas supone una experiencia profundamente evocadora. En contraste con el esplendor de la Basílica Superior, el ambiente sobrio y meditativo de las grutas invita a reflexionar sobre la transitoriedad del poder humano y la continuidad de la fe. Aquí, papas que rigieron la Iglesia en momentos de grandeza o crisis, que construyeron o reformaron, que se enfrentaron a emperadores o buscaron conciliar con ellos, comparten ahora un mismo espacio en la muerte, unidos por su conexión con el pescador Galileo que, según la tradición, fue el primero en ocupar la cátedra de Pedro. Las grutas son, así, no solo un puente físico entre la Roma antigua y la actual, sino también un puente espiritual entre el origen humilde del cristianismo y su desarrollo histórico como una de las fuerzas más influyentes en la configuración del mundo occidental. ¿Por qué una de las excavaciones arqueológicas más importantes del siglo XX se mantuvo en relativo secreto durante años? Mientras Europa ardía en las llamas de la Segunda Guerra Mundial, un pequeño grupo de arqueólogos trabajaba en silencio bajo la Basílica de San Pedro, excavando no solo tierra y piedras, sino también capas de historia y misterio. Su misión, autorizada por el Papa Pío XII, estaba envuelta en un velo de confidencialidad que ha alimentado especulaciones y teorías hasta nuestros días. El proyecto de excavación bajo el altar papal comenzó en 1939 en circunstancias extraordinarias. Oficialmente, el objetivo era preparar un espacio para la tumba del recientemente fallecido Papa Pío XI, pero entre los iniciados circulaba un propósito más ambicioso: confirmar científicamente la presencia de los restos de San Pedro. La empresa era arriesgada no solo desde el punto de vista arquitectónico. Cualquier error podría comprometer la estabilidad de la basílica, sino también teológico. ¿Qué ocurriría si no se encontraba evidencia de la presencia de Pedro? ¿Cómo afectaría esto a la tradición sobre la que se había construido parte de la autoridad papal? Estas preguntas explican en parte la discreción con que se llevaron a cabo los trabajos. El equipo de arqueólogos trabajaba en condiciones extraordinariamente difíciles. El espacio era estrecho y la ventilación escasa. La humedad y la temperatura fluctuante amenazaban con dañar los hallazgos una vez expuestos al aire después de siglos de entierro. Además, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, con Italia sumida en el conflicto desde 1940. Roma misma sufriría bombardeos aliados en 1943 y posteriormente sería ocupada por los nazis antes de su liberación en 1944. En este contexto de caos global, las excavaciones continuaron con sorprendente determinación, protegidas por los muros neutrales del Vaticano, como si la búsqueda de la verdad histórica sobre los orígenes del cristianismo no pudiera esperar a que las bombas dejaran de caer. Los descubrimientos se sucedían mientras el mundo exterior se desangraba en conflicto. En 1942, el equipo encontró lo que parecía ser un monumento conmemorativo del siglo II, el ya mencionado Trofeo de Gallo.
Sin embargo, no fue hasta 1950, 5 años después del fin de la guerra, cuando Pío XII anunció públicamente que las excavaciones habían revelado la tumba de Pedro, aunque de manera cautelosa y sin afirmar categóricamente que se hubieran encontrado sus restos. Este anuncio, deliberadamente ambiguo, alimentó tanto el entusiasmo como la especulación. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Qué habían encontrado realmente? Algunos críticos sugirieron que la larga espera se debió a resultados menos definitivos de lo esperado, mientras que defensores del proyecto señalaron la necesidad de un análisis riguroso antes de cualquier declaración pública. La controversia se intensificó en los años siguientes. Los propios arqueólogos que participaron en las excavaciones discrepaban en sus interpretaciones. El jesuita Antonio Ferrúa, uno de los líderes del proyecto, mantuvo hasta su muerte en 2003 que no había evidencia concluyente de que los huesos encontrados pertenecieran a Pedro. Margherita Guarducci, por otro lado, defendió apasionadamente la autenticidad de los restos que ella había identificado en los años 60. Esta división entre expertos refleja la tensión inherente al proyecto, la búsqueda de verdad histórica en un contexto donde la fe y la tradición ya habían establecido sus propias certezas durante siglos. Las excavaciones vaticanas son un fascinante estudio de caso sobre cómo la arqueología moderna puede interactuar con sitios de profundo significado religioso. A diferencia de otras excavaciones, donde los científicos tienen libertad completa para seguir los datos a donde les lleven, aquí la investigación estaba inevitablemente condicionada por su contexto. Los arqueólogos trabajaban literalmente bajo la institución más poderosa del cristianismo, excavando sus propios cimientos, tanto físicos como simbólicos. ¿Influyó esto en sus métodos o conclusiones? La cuestión sigue siendo debatida. Lo que es indiscutible es que estas excavaciones, con sus secretos, controversias y descubrimientos, han enriquecido enormemente nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo, independientemente de las conclusiones finales sobre la identidad de los restos encontrados. Como suele ocurrir en la arqueología, a veces las preguntas que surgen son tan valiosas como las respuestas. ¿Qué mensajes ocultos nos han dejado los primeros cristianos en las paredes de la antigua necrópolis vaticana? Cada símbolo grabado en piedra, cada inscripción borrosa, cada imagen pintada en las paredes de los mausoleos cuenta una historia de fe, esperanza y resistencia. Como un lenguaje secreto desarrollado en tiempos de persecución, estos símbolos constituyen un fascinante puente entre nosotros y aquellos primeros seguidores de Cristo que arriesgaban sus vidas por venerar la tumba de un pescador ejecutado. Entre los símbolos más enigmáticos y frecuentes encontrados en la necrópolis está el pez, o ichthys en griego. Este no era solo una representación de la profesión de Pedro como pescador, sino un poderoso acróstico. Cada letra de la palabra griega para pez correspondía a la inicial de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. En tiempos donde declarar abiertamente la fe cristiana podía significar la muerte, este símbolo servía como un código secreto entre creyentes, un medio de identificación silenciosa en un mundo hostil. Encontrarlo repetidamente cerca del área identificada como la tumba de Pedro sugiere una continuidad deliberada entre el pescador de hombres y los que continuaron su misión. Otro símbolo recurrente es el ancla, que aparece grabada en varias tumbas de la necrópolis. Para los romanos, el ancla ya simbolizaba esperanza y estabilidad, pero los cristianos le añadieron una dimensión adicional. Su forma recordaba a la cruz, permitiéndoles venerarla discretamente sin atraer atención hostil. En el contexto de la tumba de Pedro, el ancla adquiere un significado aún más profundo, evocando tanto su pasado como pescador.
como su papel de ancla de la fe, aquel que mantuvo firme a la iglesia primitiva en tiempos turbulentos. La presencia de este símbolo en los alrededores del área identificada como su tumba refuerza la idea de una veneración temprana y continua. Particularmente fascinante es el llamado Muro G, una pared cerca del supuesto lugar de enterramiento de Pedro, cubierta de grafitis antiguos. Estos no son simples garabatos, sino oraciones, invocaciones y mensajes de peregrinos que visitaron el sitio a lo largo de los siglos II y III. Margherita Guarducci pasó años descifrando estas inscripciones, muchas de las cuales mencionan a Pedro directamente. Pedro, ruega por mí. Pedro está dentro. O la críptica fórmula Petr Eni, que ella interpretó como Petroseni. Pedro está aquí. Estos grafitis constituyen una evidencia extraordinaria de que mucho antes de la legalización del cristianismo, los fieles ya consideraban este lugar como la auténtica tumba del apóstol, arriesgándose a visitar clandestinamente un sitio que estaba bajo vigilancia imperial. El símbolo más directamente asociado con Pedro en la necrópolis es el conocido como Trofeo de Gallo, mencionado en capítulos anteriores. Esta estructura, datada aproximadamente del año 160 d.C., no es un símbolo en el sentido convencional, sino un monumento conmemorativo que marca un lugar de extraordinaria importancia. El término trofeo, tropaeum en latín, tenía en la antigüedad un significado específico. Se refería a un monumento erigido en el lugar exacto donde un gran personaje había caído en batalla o había logrado una victoria significativa. Que los primeros cristianos usaran esta terminología para referirse al lugar de descanso de Pedro sugiere que veían su martirio no como una derrota, sino como un triunfo espiritual, una victoria de la fe sobre la muerte. Quizás el misterio más perdurable de todos es el del Muro Rojo, o Muro R, una estructura simple pero enigmática que ha sido objeto de intenso debate entre arqueólogos. Este muro, revestido de estuco rojo, fue construido para proteger lo que parece ser una pequeña cavidad o nicho. Es precisamente en este nicho donde, según Guarducci, se encontraban originalmente los huesos que ella identificó como los restos de Pedro. La pregunta persiste: ¿por qué construir una estructura tan específica en este lugar preciso? La teoría más aceptada es que el Muro Rojo fue erigido por cristianos del siglo I para proteger y marcar discretamente la tumba del apóstol, en un tiempo en que cualquier veneración abierta habría atraído una persecución mortal. Si esta interpretación es correcta, estaríamos ante uno de los primeros monumentos cristianos, un precursor humilde pero significativo de la magnífica basílica que eventualmente se elevaría sobre él. Estos símbolos y estructuras no son meras curiosidades arqueológicas, son testimonios silenciosos de una fe vivida en circunstancias extremas. Los primeros cristianos que veneraban este lugar no tenían el beneficio de la seguridad institucional que vendría siglos después. Para ellos, visitar la tumba de Pedro era un acto de resistencia espiritual, un riesgoso peregrinaje motivado por la convicción de que allí yacía no solo un mártir, sino el fundamento mismo de su comunidad. Los símbolos que dejaron, a menudo crípticos para los no iniciados, pero profundamente significativos para los creyentes, nos hablan a través de los siglos de una fe que encontró formas de expresarse incluso bajo la amenaza constante de aniquilación. En cada pez grabado, en cada ancla dibujada, en cada oración escrita apresuradamente en el Muro G, escuchamos los ecos de voces largo tiempo silenciadas, pero que, gracias a la arqueología, vuelven a hablar al mundo contemporáneo. ¿Pueden unos fragmentos de hueso humano, encontrados bajo capas de historia y piedra, resolver uno de los mayores enigmas de la arqueología religiosa?
La controversia sobre los restos óseos hallados durante las excavaciones vaticanas representa un fascinante cruce entre ciencia, fe e historia, donde los límites entre estas disciplinas se difuminan y cuestionan nuestras nociones sobre certeza y evidencia. Todo comenzó con un descubrimiento desconcertante. Durante las excavaciones de los años 40, los arqueólogos encontraron varios conjuntos de huesos humanos en diferentes lugares de la necrópolis. Algunos estaban en tumbas claramente identificables, otros aparentemente desplazados de su ubicación original por construcciones posteriores. El equipo oficial de excavación, dirigido por Antonio Ferrúa, identificó inicialmente como posibles restos de Pedro unos huesos encontrados en un nicho cercano al Trofeo de Gallo, pero los análisis preliminares generaron dudas sobre esta atribución. La situación se complicó cuando, años más tarde, Margherita Guarducci descubrió que otro conjunto de huesos, supuestamente extraídos de un nicho en el Muro Rojo, pero no debidamente documentados por el equipo original, habían sido almacenados en cajas sin el adecuado registro arqueológico. La controversia se intensificó cuando Guarducci sometió estos huesos a análisis científicos en los años 60. Los resultados indicaban que pertenecían a un hombre robusto, de edad avanzada, entre 60 y 70 años, compatible con la edad que Pedro habría tenido al morir según las tradiciones. Curiosamente, no se encontraron restos de los pies, lo que algunos interpretaron como consistente con el relato de su crucifixión invertida. Los huesos mostraban trazas de púrpura y oro, sugiriendo que habían sido envueltos en un tejido valioso, un tratamiento reservado para personas de gran importancia. Además, estaban incrustados con tierra rojiza, característica del área donde fueron encontrados. Basándose en estas evidencias y en su interpretación de los grafitis cercanos, Guarducci llegó a la conclusión de que estos eran realmente los restos del apóstol, una posición que el Papa Pablo VI respaldó públicamente en 1968. La comunidad científica se dividió profundamente ante estas conclusiones. Los críticos señalaron varios problemas metodológicos. La cadena de custodia de los huesos era cuestionable. No existía documentación precisa sobre su ubicación original, y los métodos de datación disponibles en la época no permitían afirmar con certeza que correspondían al siglo I. Algunos arqueólogos, incluido el propio Ferrúa, mantuvieron que las conclusiones de Guarducci eran prematuras y motivadas más por fervor religioso que por rigor científico. Otros expertos defendieron que, si bien la evidencia no era concluyente según los estándares de la arqueología moderna, la combinación de hallazgos arqueológicos, análisis forenses y contexto histórico hacía plausible la identificación. El debate sobre los huesos de Pedro ilustra perfectamente las complejidades que surgen cuando la arqueología moderna se encuentra con sitios de profundo significado religioso. A diferencia de excavaciones en lugares sin continuidad cultural, donde los hallazgos pueden evaluarse con relativa objetividad, aquí los descubrimientos están inevitablemente entrelazados con tradiciones vivas y creencias actualmente practicadas. Para los millones de católicos que visitan la basílica, la cuestión no es meramente académica. Afecta directamente a los fundamentos históricos de su fe. Esta realidad plantea preguntas provocadoras. ¿Deberían aplicarse criterios científicos diferentes a sitios de significado religioso? ¿Cómo equilibrar el escepticismo metodológico con el respeto a las tradiciones? La ciencia moderna ha aportado nuevas perspectivas a este antiguo debate. Avances en arqueología molecular, técnicas de datación y análisis forense ofrecen posibilidades que no estaban disponibles para los investigadores originales. En 2013, el Vaticano presentó públicamente por primera vez los huesos identificados como de San Pedro.
mostrando imágenes que permitieron a expertos independientes evaluar los hallazgos. Algunos científicos han propuesto realizar pruebas de ADN mitocondrial o análisis isotópicos que podrían proporcionar información sobre el origen geográfico de los restos, aunque hasta la fecha no se ha anunciado ningún estudio de este tipo. La cuestión permanece abierta. ¿Permitiría algún día el Vaticano la aplicación de estas técnicas modernas, potencialmente invasivas, a reliquias de tan profundo significado espiritual? Más allá de la cuestión de la autenticidad de los restos específicos, lo que permanece indiscutible es la evidencia arqueológica de una veneración continuada en ese preciso lugar desde el siglo II, un fenómeno extraordinario que requiere explicación. Como señaló el arqueólogo John Evangelist Walsh, incluso si los huesos no son los de Pedro, alguien fue venerado allí desde tiempos muy tempranos, y ese alguien era tan importante para los primeros cristianos que arriesgaban sus vidas para visitarlo clandestinamente. Este hecho histórico, independientemente de la identidad final de los restos, constituye por sí mismo un descubrimiento de enorme importancia para nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo y su desarrollo en el corazón del Imperio Romano. ¿Qué secretos guardan los corredores olvidados que serpentean bajo la basílica más importante de la cristiandad? Durante siglos, rumores de pasajes secretos, cámaras ocultas y túneles misteriosos han alimentado la imaginación de fieles y escépticos por igual. Estas historias, mezcla de realidad histórica y fantasía popular, añaden un elemento de intriga a la ya fascinante historia de San Pedro y su basílica. La existencia de pasajes secretos en el Vaticano no es mera especulación. El más conocido es el Passetto di Borgo, un corredor elevado de casi 800 metros que conecta la ciudad del Vaticano con el Castillo Sant'Angelo. Construido en 1277 por el Papa Nicolás III, este pasaje fortificado fue concebido como una ruta de escape para los papas en tiempos de peligro. Y no fueron pocos los pontífices que lo utilizaron. En 1494, Alejandro VI lo recorrió apresuradamente cuando las tropas francesas de Carlos VIII invadieron Roma. En 1527, Clemente VII se salvó por este corredor durante el devastador saco de Roma, cuando las tropas imperiales de Carlos V saquearon la ciudad durante 8 días. El Passetto, visible desde el exterior como un muro alto que corre paralelo a la vía de la Conciliazione, es un testimonio físico de los peligros que acechaban a los papas en la turbulenta historia medieval y renacentista de Roma. Más intrigantes aún son los pasajes que se rumora existen bajo la propia basílica, más allá de las áreas excavadas oficialmente. Durante siglos, historias sobre túneles que conectaban la basílica con diversos puntos de Roma han circulado entre los romanos. Algunas de estas leyendas tienen base histórica. Sabemos que los antiguos romanos construyeron extensos sistemas de túneles bajo la ciudad para diversos propósitos, desde acueductos hasta catacumbas. La colina vaticana, situada cerca del Tíber y compuesta parcialmente de tufa, una roca volcánica relativamente fácil de excavar, habría sido un lugar propicio para tales construcciones subterráneas. Además, la necrópolis vaticana, redescubierta en el siglo XX, demuestra que existían estructuras subterráneas significativas en el área desde tiempos precristianos. Las investigaciones arqueológicas modernas han confirmado la existencia de varios niveles bajo la basílica actual. Además de la necrópolis romana y las grutas papales ya descritas en capítulos anteriores, existen corredores de servicio, conductos para instalaciones modernas y pasajes utilizados para mantenimiento. Algunos de estos espacios se crearon durante las diversas fases de construcción y reconstrucción de la basílica, y no todos están abiertos al público ni completamente documentados en la literatura accesible.
Esta realidad arquitectónica ha alimentado especulaciones sobre qué otros espacios podrían existir, aún no descubiertos o no revelados. Particularmente intrigantes son los rumores sobre áreas de la necrópolis que permanecerían sin excavar. Las excavaciones oficiales de los años 40 se concentraron principalmente en el área directamente bajo el altar papal, dejando potencialmente inexploradas otras secciones de la ciudad de los muertos. Los arqueólogos reconocen que la necrópolis probablemente se extendía más allá de los límites actualmente conocidos, pero las complejidades estructurales de excavar bajo una basílica en funcionamiento, junto con la necesidad de preservar los cimientos del edificio, han limitado la extensión de las exploraciones. Esto ha llevado a especulaciones sobre qué otros descubrimientos podrían aguardar en esas áreas no investigadas, desde tumbas de otros primeros cristianos hasta evidencias adicionales sobre los orígenes del culto a Pedro. Más allá de la realidad arqueológica, los pasajes secretos del Vaticano han capturado la imaginación popular y literaria. Novelas como Ángeles y Demonios, de Dan Brown, han aprovechado y amplificado estas historias, mezclando hechos históricos con ficción para crear narrativas donde conspiración, misterio y religión se entrelazan en los pasajes subterráneos de la ciudad eterna. Aunque los historiadores y arqueólogos pueden descartar muchas de estas fantasías como infundadas, reconocen que el poder de estas historias reside en cómo resuenan con algo fundamental en la psique humana. La idea de que bajo la superficie de las grandes instituciones, literalmente bajo sus cimientos, podrían yacer secretos aún por descubrir. La administración vaticana mantiene una postura cautelosa respecto a futuras excavaciones o exploraciones de áreas desconocidas. Por un lado, existe un genuino interés científico en ampliar nuestro conocimiento arqueológico. Por otro, hay consideraciones prácticas sobre estabilidad estructural, conservación de los hallazgos ya expuestos y mantenimiento del carácter sagrado del sitio. Cualquier nueva excavación requeriría tecnologías que minimicen el impacto físico mientras maximizan la información obtenida, como escaneo 3D, radar de penetración terrestre o robótica avanzada. Estas tecnologías ya se están aplicando en otros sitios arqueológicos sensibles y es posible que algún día revelen más secretos de los pasajes ocultos bajo San Pedro. Para el visitante contemporáneo, el misterio de los pasajes secretos del Vaticano añade una dimensión adicional a la experiencia de la basílica. Mientras admira las grandezas artísticas y arquitectónicas visibles, puede sentir bajo sus pies la presencia de un mundo subterráneo parcialmente conocido, parcialmente imaginado, donde la historia, el mito y el misterio se entrelazan. En cierto modo, estos pasajes ocultos simbolizan la naturaleza misma de la historia religiosa. Una mezcla de hechos documentados, tradiciones orales y ese elemento inefable de fe que trasciende la evidencia física. Al igual que los primeros cristianos que visitaban clandestinamente la tumba de Pedro, nosotros también sentimos la atracción de lo que permanece oculto, de los secretos aún por revelar en las profundidades bajo la piedra y el mármol. ¿Qué poder invisible atrae a millones de peregrinos cada año a un lugar que marca la supuesta tumba de un humilde pescador? Más allá de las controversias arqueológicas y los debates históricos, la Basílica de San Pedro representa un fenómeno espiritual que trasciende el tiempo, un punto focal de fe donde convergen historia, arte y devoción en una experiencia que ha transformado vidas durante 2 milenios. Para comprender el profundo legado espiritual de la tumba de Pedro, debemos observar primero los rostros de los peregrinos que aguardan pacientemente en largas filas para ingresar a la basílica. Vienen de todos los rincones del planeta.
Familias italianas locales, grupos de estudiantes polacos, ancianas filipinas, parejas brasileñas, sacerdotes africanos, cada uno trae consigo esperanzas, oraciones, preocupaciones y gratitud. Para estos visitantes, la basílica no es simplemente un monumento histórico o una obra maestra arquitectónica. Es un lugar donde el cielo y la tierra parecen tocarse, donde lo divino se manifiesta a través de lo humano. Esta experiencia de peregrinación, este movimiento físico hacia un centro espiritual, conecta al creyente contemporáneo con una tradición ininterrumpida que se remonta a los primeros cristianos que secretamente visitaban la tumba del apóstol. En el corazón de este legado espiritual está la figura de Pedro mismo, cuya vida encarna una narrativa de transformación profundamente resonante. El pescador impulsivo que negó a Cristo 3 veces, pero luego encontró redención y propósito, ofrece un poderoso arquetipo de falibilidad humana y posibilidad de renovación. En sus cartas, conservadas en el Nuevo Testamento, Pedro escribe: «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual». 1 Pedro 2:5. Esta metáfora arquitectónica adquiere una dimensión literal en la basílica que lleva su nombre. Cada peregrino es como una piedra viva que contribuye a un edificio espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Para muchos católicos, arrodillarse cerca de la tumba de Pedro es experimentar una conexión tangible con los orígenes de su fe, un recordatorio de que el cristianismo no comenzó como una filosofía abstracta, sino como un movimiento de personas reales, con virtudes y defectos, que fueron transformadas por un encuentro con lo trascendente. La dimensión sacramental de la basílica amplifica su legado espiritual. Aquí, los sacramentos católicos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, se celebran continuamente en múltiples idiomas. Para el creyente, estos rituales no son meras ceremonias, sino encuentros con lo divino, momentos donde el tiempo cronológico se intersecta con lo eterno. La proximidad física a la tumba de Pedro añade una capa adicional de significado a estas experiencias sacramentales, vinculándolas directamente con la sucesión apostólica que la Iglesia Católica considera fundamental para su identidad. Cuando un peregrino recibe la comunión en San Pedro, participa en un acto que conecta el presente con el pasado apostólico y con la promesa de un futuro escatológico, creando un puente espiritual a través del tiempo. El impacto del legado espiritual de Pedro trasciende las fronteras del catolicismo. La basílica atrae a visitantes de todas las denominaciones cristianas, otras religiones e incluso a aquellos sin afiliación religiosa específica. Ortodoxos orientales, protestantes, musulmanes, budistas y agnósticos caminan juntos bajo la inmensa cúpula, cada uno procesando la experiencia a través de su propio marco de referencia. Para algunos, es primordialmente un sitio de valor histórico o artístico. Para otros, representa un lugar de encuentro ecuménico o interreligioso. Algunos llegan como escépticos y salen con preguntas. Otros encuentran en la grandeza del lugar una invitación a la trascendencia que no habían anticipado. Esta diversidad de experiencias es en sí misma parte del legado de Pedro, cuya figura histórica se ha convertido en un símbolo polivalente capaz de resonar en múltiples niveles de significado. En tiempos de crisis global y rápido cambio cultural, el legado espiritual de la tumba de Pedro adquiere renovada relevancia. En un mundo caracterizado por la inmediatez, las redes sociales y la gratificación instantánea, la basílica ofrece una experiencia de continuidad histórica, permanencia y tradición. Para muchos peregrinos contemporáneos, visitar San Pedro representa un acto de resistencia contra la superficialidad y fragmentación de la vida moderna. Una afirmación de que existen verdades y valores que trascienden las modas pasajeras.
Al mismo tiempo, la basílica no es un monumento estático al pasado, sino un organismo espiritual vivo que continúa evolucionando. Cada generación de creyentes aporta nuevas interpretaciones, preguntas y formas de veneración, manteniendo el legado de Pedro relevante en contextos culturales cambiantes. Este diálogo continuo entre tradición e innovación, entre lo antiguo y lo contemporáneo, es quizás el aspecto más vital del legado espiritual que emana de la tumba bajo el altar papal. ¿Cómo puede el arte humano expresar lo divino? En la Basílica de San Pedro, esta pregunta encuentra múltiples respuestas en una sinfonía visual que integra arquitectura, escultura, pintura y diseño para crear no solo uno de los espacios más bellos del mundo, sino también una catequesis tridimensional donde cada elemento artístico cuenta una parte de la historia cristiana y señala, directa o indirectamente, hacia la tumba que yace en sus cimientos. Al entrar en la basílica, el visitante es recibido por una explosión de luz, color y espacio que casi desafía la comprensión humana. La nave central, con sus 211 metros de longitud y su bóveda que se eleva a 46 metros del suelo, crea una sensación inmediata de trascendencia, un recordatorio arquitectónico de la pequeñez humana frente a lo divino. Esta experiencia espacial no es accidental. Fue cuidadosamente diseñada por genios como Bramante, Rafael, Sangallo y Miguel Ángel para evocar una respuesta espiritual. El plan original de Bramante concebía un edificio de planta central con una cúpula inspirada en el Panteón romano, simbolizando la perfección divina. Aunque el diseño evolucionó hacia una planta de cruz latina bajo la influencia de arquitectos posteriores, la visión original de un espacio que manifestara visualmente la armonía celestial permaneció como principio guía. La cúpula de Miguel Ángel, completada póstumamente siguiendo sus planos, es quizás el elemento arquitectónico más emblemático de la basílica y una obra maestra de ingeniería y simbolismo. Con sus 42 metros de diámetro interior, esta estructura colosal parece casi flotar sobre el espacio sagrado. Miguel Ángel concibió la cúpula como un microcosmos, una representación del universo ordenado por Dios. La luz que penetra a través de sus ventanas y cae directamente sobre el altar papal crea un efecto dramático que guía el ojo y, por extensión, el alma, hacia abajo, hacia el punto exacto donde la tradición sitúa la tumba de Pedro. Este eje vertical que conecta la cúpula con la cripta establece un diálogo silencioso entre cielo y tierra, entre lo elevado y lo sepultado, entre la gloria de la resurrección y la humildad del entierro. Bajo esta cúpula se encuentra el monumental baldaquino de Bernini, una estructura de bronce de 29 metros de altura que marca el lugar del altar papal y, por extensión, la tumba de Pedro. Este dosel barroco, inspirado en los ciboria medievales pero revolucionario en su concepción, representa uno de los gestos artísticos más audaces de la basílica. Bernini utilizó bronce extraído del techo del Panteón romano, con permiso papal, simbolizando la transformación de la Roma pagana en la Roma cristiana. Las columnas salomónicas retorcidas del baldaquino evocan tanto las columnas del Templo de Salomón como las columnas que supuestamente pertenecieron al Templo de Jerusalén y que Constantino habría traído a la antigua basílica. Este rico simbolismo establece una continuidad visual entre el judaísmo, el cristianismo primitivo y la Iglesia contemporánea, con Pedro como figura pivote en esta narrativa histórica. La estatuaria de la basílica constituye otro nivel de este diálogo artístico con lo sagrado. La Pietà de Miguel Ángel, ubicada ahora tras cristal blindado en la primera capilla de la nave derecha, ofrece una meditación visual sobre el sufrimiento redentor.
Tallada cuando el artista tenía solo 24 años, esta obra maestra del Renacimiento presenta una María sorprendentemente joven sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo. La serenidad de su expresión, combinada con la precisión anatómica del cuerpo de Cristo, crea una tensión estética que invita a la contemplación. Aunque la Pietà no hace referencia directa a Pedro, su presencia en la basílica establece un vínculo entre el sacrificio de Cristo y el martirio del apóstol, ambos fundamentales para la narrativa fundacional del cristianismo. La estatua de bronce de San Pedro entronizado, ubicada contra un pilar de la nave, representa una conexión más directa con el apóstol. Esta figura sentada, cuyo pie derecho ha sido parcialmente desgastado por los besos de innumerables peregrinos a lo largo de los siglos, es probablemente una obra del siglo XIII, aunque algunas tradiciones la atribuyen erróneamente a tiempos paleocristianos. Pedro aparece sosteniendo las llaves del reino, símbolo de la autoridad que Cristo le otorgó según el Evangelio de Mateo. Esta representación iconográfica del primer papa establece visualmente la doctrina católica de la sucesión apostólica, sugiriendo una línea ininterrumpida de autoridad desde Pedro hasta el papa actual. El acto físico de los peregrinos besando o tocando el pie de la estatua representa una forma tangible de conexión con esta tradición, un gesto que literalmente desgasta el metal a través de millones de actos individuales de devoción. Los mosaicos y frescos que decoran la basílica añaden otra dimensión a su programa artístico. Particularmente significativos son los mosaicos de la cúpula, que presentan a Cristo, la Virgen María, los apóstoles y otros santos en un esquema jerárquico que visualiza la cosmología cristiana. Entre ellos, la figura de Pedro ocupa un lugar prominente, frecuentemente representado con las llaves o con el gallo que recuerda su triple negación. Estos mosaicos no son meramente decorativos, sino didácticos, concebidos como una Biblia visual para una población mayoritariamente analfabeta en la época de su creación. Hoy continúan funcionando como un compendio visual de la teología católica, invitando al visitante a alzar la vista desde la tumba física en las profundidades hacia la representación celestial en las alturas. Esta integración vertical de arquitectura, escultura y arte pictórico crea un espacio donde lo visible apunta constantemente hacia lo invisible, donde la materia se transforma en vehículo de significado espiritual. En la Basílica de San Pedro, el arte no es un añadido decorativo, sino parte integral de su propósito: crear un puente entre lo humano y lo divino, entre lo histórico y lo trascendente, entre el Pedro histórico que yace bajo el altar y el legado espiritual que continúa inspirando a millones de peregrinos cada año. ¿Qué misterios permanecen sin resolver bajo la basílica más importante de la cristiandad? A pesar de décadas de investigación arqueológica, análisis científico y debate académico, la necrópolis vaticana y la tumba de Pedro continúan planteando enigmas que desafían respuestas definitivas. Estas preguntas abiertas no son meros ejercicios académicos, sino ventanas a la compleja relación entre historia, fe y la búsqueda humana de certeza en cuestiones fundamentales. Quizás la pregunta más persistente y controvertida sigue siendo la autenticidad de los restos óseos identificados como pertenecientes a Pedro. Aunque el Papa Pablo VI declaró en 1968 que los huesos encontrados por Margherita Guarducci habían sido identificados de manera convincente, la comunidad arqueológica permanece dividida. Críticos señalan problemas metodológicos en las excavaciones originales, la documentación incompleta, la cadena de custodia cuestionable de los restos y la ausencia de técnicas modernas de datación y análisis. ¿Pertenecen realmente estos huesos al pescador Galileo que murió en Roma hace casi 2000 años?
La respuesta definitiva sigue eludiéndonos, en parte porque los métodos científicos contemporáneos que podrían ofrecer mayor certeza, como pruebas de ADN o análisis isotópicos avanzados, no han sido aplicados a estos restos, posiblemente por consideraciones de preservación y respeto a reliquias sagradas. Otra cuestión intrigante concierne a la extensión completa de la necrópolis vaticana. Las excavaciones de los años 40 se centraron primordialmente en el área directamente bajo el altar papal, dejando sin explorar vastas secciones de lo que probablemente era un cementerio mucho más extenso. ¿Qué otros descubrimientos aguardan en estas áreas inexploradas? Existen otras tumbas de figuras importantes del cristianismo primitivo. ¿Hay evidencias adicionales sobre los orígenes del culto a Pedro o sobre la transición del paganismo romano al cristianismo? Estas preguntas permanecen sin respuesta en parte debido a los desafíos prácticos de excavar bajo una basílica en funcionamiento, donde cualquier proyecto debe equilibrar cuidadosamente el interés arqueológico con la preservación estructural y la continuidad del culto. La cronología exacta de la veneración en el sitio representa otro misterio persistente. Si bien existe evidencia clara de actividad cultural desde al menos el siglo II, el trofeo de Gallo, el período entre la muerte de Pedro, tradicionalmente situada alrededor del 64-67 d.C., y los primeros indicios arqueológicos de veneración permanece pobremente documentado. ¿Cómo marcaron inicialmente los primeros cristianos la tumba del apóstol? ¿Era un secreto conocido solo por un círculo íntimo o existía alguna forma de monumento que ha eludido la detección arqueológica? Esta brecha cronológica es particularmente significativa porque representa el período formativo del cristianismo, cuando las tradiciones orales se transformaban gradualmente en prácticas institucionales y textos escritos. El llamado Muro Rojo y su relación con el enterramiento original continúa siendo objeto de debate. Guarducci sostenía que este muro fue construido específicamente para proteger la tumba de Pedro, mientras que otros arqueólogos lo consideran parte de una estructura más amplia sin relación directa con el apóstol. La interpretación de los grafitis en el área circundante también permanece controvertida. ¿Qué significaba exactamente la inscripción Peter Eni, que Guarducci tradujo como «Pedro está aquí»? ¿Son estos grafitis evidencia de una veneración temprana y específica a Pedro o han sido sobreinterpretados a través de un lente de tradiciones posteriores? Estas cuestiones epigráficas representan un microcosmos del desafío más amplio de interpretar evidencia fragmentaria en un contexto donde los límites entre investigación científica, tradición histórica y fe viva a menudo se difuminan. Las preguntas sobre la transformación física del área a lo largo del tiempo también permanecen parcialmente sin respuesta. Sabemos que Constantino emprendió un proyecto de ingeniería masivo para nivelar parte de la colina vaticana y construir su basílica preservando lo que se creía era la tumba de Pedro. Pero los detalles precisos de cómo se logró esta hazaña técnica y cómo afectó a la necrópolis original siguen siendo objeto de especulación. Algunas secciones de la necrópolis muestran signos de alteración anterior a Constantino: muros cortados, pasajes bloqueados, adiciones posteriores, que plantean interrogantes sobre la evolución del sitio durante los 3 primeros siglos del cristianismo. ¿Cómo cambió el paisaje funerario a medida que el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a una religión tolerada y finalmente favorecida? Quizás la pregunta más profunda no concierne a los detalles arqueológicos, sino a su significado más amplio. ¿Qué nos dice este sitio sobre la relación entre evidencia histórica y fe religiosa? Para millones de creyentes, la tumba de Pedro representa un vínculo tangible con los orígenes apostólicos de su fe, una confirmación física de narrativas, tradiciones y tradiciones orales, que
transmitidas a través de siglos de tradición. Para historiadores y arqueólogos, el mismo sitio plantea preguntas metodológicas sobre cómo interpretar evidencia material cuando está entrelazada con creencias vivas y tradiciones institucionales. Esta tensión entre diferentes formas de conocimiento, científico, histórico, teológico, no es un problema a resolver, sino una dinámica productiva que continúa generando nuevas perspectivas e interpretaciones. Las preguntas sin respuesta de la necrópolis vaticana no disminuyen su importancia, al contrario, la amplifican. Como en muchos grandes misterios históricos, el valor reside tanto en las preguntas como en las respuestas, en el proceso de indagación tanto como en las conclusiones. Cada generación trae nuevas metodologías, perspectivas y preguntas al sitio, manteniendo vivo el diálogo entre pasado y presente. Y mientras los arqueólogos, historiadores y teólogos continúan debatiendo los detalles, millones de peregrinos siguen descendiendo a las grutas vaticanas, atraídos no por certezas científicas, sino por la posibilidad de conexión con una tradición que ha dado forma a la civilización occidental durante 2 milenios. ¿Cómo era la Roma que recibió a Pedro, un forastero judío de una remota provincia oriental? Para comprender plenamente el contexto del martirio y enterramiento del apóstol, debemos reconstruir el paisaje físico, social y religioso de la urbe en el siglo I. Una metrópolis palpitante que era simultáneamente el centro del mundo conocido y un crisol de culturas donde nuevas ideas religiosas competían por atención en un mercado espiritual extraordinariamente diverso. La Roma que Pedro habría contemplado al llegar, probablemente en la década de los 50 después de Cristo, era una ciudad en plena transformación. Tras el devastador incendio del 64 después de Cristo, Nerón emprendería un ambicioso programa de reconstrucción, pero incluso antes de esta catástrofe, la capital imperial ya estaba experimentando una renovación urbana sin precedentes. Augusto había jactanciosamente declarado: «Encontré Roma construida en ladrillo y la dejé en mármol», y sus sucesores continuaron este proceso de monumentalización. El skyline romano estaba dominado por templos dedicados a las deidades tradicionales del panteón grecorromano: Júpiter Óptimo Máximo en la colina capitolina, Apolo en el Palatino, el templo de Venus y Roma. Estos edificios sagrados no eran meros espacios religiosos, sino manifestaciones físicas del poder imperial y su legitimación divina. El tejido urbano que rodeaba estos monumentos grandiosos presentaba contrastes extremos típicos de las antiguas ciudades mediterráneas. Barrios elegantes como el Palatino, donde residía la élite, coexistían con insulae densamente pobladas, edificios de apartamentos de varios pisos, a menudo precariamente construidos, donde se hacinaban las clases trabajadoras. Las calles estrechas bullían de actividad, mercaderes voceando sus productos, sacerdotes realizando procesiones, esclavos transportando mercancías, niños jugando, y toda la cacofonía humana de una metrópolis premoderna. Para un visitante de provincias como Pedro, el impacto sensorial habría sido abrumador. El ruido constante, los olores mezclados de comida, incienso y cloacas, la presión de las multitudes, todo ello amplificado por una escala urbana sin precedentes en el mundo mediterráneo. La colina vaticana, donde la tradición sitúa el martirio y entierro de Pedro, ocupaba entonces una posición periférica en la geografía urbana. Ubicada al otro lado del Tíber desde el centro histórico, esta área estaba parcialmente ocupada por los jardines de Nerón, espacios verdes privados, propiedad del emperador, y el Circo de Nerón, o Circo de Calígula, un hipódromo donde se celebraban carreras de carros y, según fuentes históricas, ejecuciones públicas, incluidas las de cristianos, tras el incendio del 64. Adyacente a estos espacios imperiales
se extendía una necrópolis, la misma que siglos después sería descubierta bajo la Basílica de San Pedro, siguiendo la costumbre romana de situar los cementerios fuera del pomerium, el límite sagrado de la ciudad. Esta ubicación suburbana explicaría tanto la posibilidad de que cristianos recuperaran el cuerpo de Pedro tras su ejecución, como la preservación relativamente buena de la necrópolis hasta el período constantiniano. El panorama religioso de la Roma que conoció Pedro era extraordinariamente pluralista, un reflejo de la diversidad del imperio que la ciudad gobernaba. Junto a los cultos oficiales romanos coexistían numerosas religiones importadas de las provincias. El culto a Isis y Serapis de Egipto, Mitra de Persia, Cibeles de Anatolia, entre muchos otros. Estos cultos orientales atraían a diferentes segmentos de la población romana, ofreciendo experiencias religiosas que a menudo incluían iniciaciones mistéricas, promesas de salvación personal y comunidades de adoradores con fuertes lazos internos. El judaísmo, del que emergerá el cristianismo, era otra de estas religiones extranjeras, con una presencia establecida en Roma desde al menos el siglo II a.C. La comunidad judía romana, en la que los primeros cristianos operarían inicialmente como una secta más, estaba concentrada principalmente en el distrito del Trastevere, precisamente al otro lado del Tíber y en el área de la Puerta Capena. Las estimaciones sobre su tamaño varían, pero podría haber alcanzado entre 20.000 y 50.000 personas en tiempos de Pedro. A diferencia de otras religiones extranjeras, el judaísmo gozaba de un estatus legal especial que le permitía ciertas exenciones de prácticas obligatorias, como el culto imperial. Esta comunidad judía romana no era monolítica. Comprendía varios grupos con diferentes niveles de helenización, observancia religiosa y estatus socioeconómico. La evidencia epigráfica sugiere la existencia de múltiples sinagogas, cada una probablemente con su propia tradición e interpretación específica de la ley. Es en este complejo escenario religioso donde el cristianismo daría sus primeros pasos en la capital imperial. Las fuentes históricas son escasas, pero sabemos por la epístola de Pablo a los romanos, escrita alrededor del 57 d.C., que ya existía una comunidad cristiana en Roma antes de la llegada de Pedro o Pablo. ¿Quiénes eran estos primeros cristianos romanos? Probablemente una mezcla de judíos convertidos y gentiles, atraídos por el monoteísmo ético judío, pero liberados de requisitos como la circuncisión. La llegada de Pedro a esta comunidad preexistente habría representado un momento crucial, aportando la autoridad apostólica directa de alguien que había conocido personalmente a Jesús. Las condiciones sociales y políticas de la Roma neroniana acabarían sellando el destino de Pedro. El gran incendio del 64 d.C., que devastó 10 de los 14 distritos de la ciudad, creó una crisis de legitimidad para Nerón. Según el historiador Tácito, para desviar las sospechas de haber ordenado el incendio, Nerón culpó a aquellos comúnmente llamados cristianos, odiados por sus abominaciones. Esta primera persecución sistemática resultaría fatal para muchos, incluidos, según la tradición, Pedro y Pablo. El relato de Tácito, aunque hostil a los cristianos, confirma su presencia en Roma y proporciona un contexto histórico para las ejecuciones que la tradición cristiana transformaría en relatos de martirio fundacionales. La Roma que Pedro habría conocido representaba simultáneamente la mayor amenaza para el cristianismo naciente y su mayor oportunidad. Como centro neurálgico del imperio, era el lugar donde la nueva fe enfrentaría su prueba más severa, la persecución estatal, pero también donde, si sobrevivía, podría establecer una plataforma para su eventual expansión global.
El hecho de que un oscuro predicador judío, ejecutado en una provincia remota, acabara siendo venerado en el corazón mismo del imperio que lo mató, constituye una de las más extraordinarias inversiones históricas, un proceso que comenzó con el entierro secreto de Pedro en aquella colina del Vaticano que, siglos después, se convertiría en el centro espiritual de la cristiandad occidental. ¿Qué significado tiene hoy la Basílica de San Pedro en un mundo pluralista, multicultural y rápidamente cambiante? Más allá de su función como centro del catolicismo romano, este monumental edificio y el legado que representa han trascendido fronteras religiosas, culturales y geográficas para convertirse en un símbolo global cuyas múltiples dimensiones reflejan las complejas intersecciones entre religión, cultura, historia y política en nuestra era contemporánea. Como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1984, como parte de la Ciudad del Vaticano, la Basílica de San Pedro ha sido reconocida oficialmente por su valor universal excepcional para toda la humanidad, independientemente de afiliaciones religiosas. Este reconocimiento subraya que el significado del edificio trasciende su función primaria como lugar de culto católico. Representa también un logro extraordinario del genio artístico y arquitectónico humano, un testimonio del Renacimiento italiano y del Barroco, y un documento físico de 2 milenios de historia occidental. Cada año, aproximadamente 10 millones de visitantes de todas las religiones y ninguna atraviesan sus puertas, muchos atraídos no por devoción religiosa sino por apreciación cultural, curiosidad histórica o admiración estética. La influencia arquitectónica de San Pedro ha sido verdaderamente global, extendiéndose mucho más allá de las fronteras del mundo católico. Desde la Catedral de San Pablo en Londres, anglicana, hasta la Basílica Nacional en Washington, D.C., católica, desde la Catedral de San Isaac en San Petersburgo, ortodoxa, hasta innumerables iglesias parroquiales en 6 continentes. El lenguaje visual, desarrollado por Bramante, Miguel Ángel, Maderno y Bernini, ha sido adaptado, reinterpretado y homenajeado en contextos culturales extraordinariamente diversos. La cúpula de Miguel Ángel, en particular, ha inspirado edificios tanto religiosos como seculares, desde capitolios gubernamentales hasta centros comerciales, convirtiéndose en un símbolo arquitectónico reconocible instantáneamente en culturas visuales de todo el mundo. En el ámbito diplomático, el Vaticano, con la Basílica de San Pedro como su centro simbólico, ocupa una posición única en las relaciones internacionales contemporáneas. Como el Estado soberano más pequeño del mundo, pero simultáneamente sede de una religión global, con 1.300 millones de seguidores, el Vaticano ejerce una influencia diplomática desproporcionada a su tamaño físico. La Plaza de San Pedro ha sido escenario de discursos papales que han abordado crisis globales, desde la Guerra Fría hasta el cambio climático, convirtiendo este espacio en una plataforma para mensajes que trascienden lo puramente religioso para entrar en el ámbito de las preocupaciones humanas universales. Esta dimensión internacional se manifiesta visiblemente durante eventos como los funerales papales o las canonizaciones, cuando líderes de naciones enfrentadas políticamente se sientan lado a lado bajo la cúpula de Miguel Ángel, un recordatorio de posibilidades de diálogo que trascienden divisiones ideológicas. La era digital ha añadido nuevas dimensiones al alcance global de la basílica. A través de transmisiones en vivo, realidad virtual y modelado 3D, San Pedro ha adquirido una presencia virtual que complementa su existencia física.
Durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones de viaje imposibilitaron las peregrinaciones físicas, millones siguieron las ceremonias papales a través de streaming, demostrando la adaptabilidad de esta institución milenaria a circunstancias cambiantes. Proyectos digitales, como la reconstrucción virtual de la necrópolis vaticana o las exploraciones 3D de áreas normalmente inaccesibles, han democratizado el acceso al conocimiento sobre la basílica, permitiendo experiencias educativas previamente limitadas a especialistas o visitantes privilegiados. En el diálogo interreligioso contemporáneo, la Basílica de San Pedro ha servido paradójicamente tanto como símbolo de división como de unidad potencial. Para algunas tradiciones cristianas no católicas, especialmente aquellas nacidas de la Reforma Protestante, la basílica ha representado históricamente un emblema del poder papal que rechazaban. Sin embargo, desarrollos ecuménicos en las últimas décadas han transformado gradualmente esta percepción. Eventos como la visita del patriarca ecuménico ortodoxo Bartolomé I en 2014 o las oraciones interreligiosas por la paz que han reunido a líderes judíos, musulmanes, hindúes y budistas en la Plaza de San Pedro sugieren una evolución hacia un papel más inclusivo. Estos encuentros, impensables hace un siglo, indican cómo un espacio tradicionalmente identificado con una tradición religiosa específica puede reconfigurarse como lugar de diálogo entre múltiples tradiciones. Para las comunidades católicas fuera de Europa, especialmente en África, Asia y América Latina, donde el catolicismo está creciendo más rápidamente, la relación con San Pedro refleja dinámicas complejas de identidad religiosa global y expresión cultural local. La basílica funciona simultáneamente como símbolo de unidad universal y como contraste con expresiones locales del catolicismo. Un peregrino filipino, nigeriano o brasileño que visita San Pedro experimenta tanto conexión con una tradición global como conciencia de las particularidades de su propia expresión cultural del catolicismo. Esta compleja interacción entre lo global y lo local representa uno de los desafíos centrales para la Iglesia Católica contemporánea: mantener unidad doctrinal y litúrgica mientras respeta la diversidad cultural de sus fieles. La Basílica de San Pedro, con su acumulación histórica de arte y arquitectura predominantemente europea, plantea cuestiones sobre cómo los espacios sagrados pueden evolucionar para reflejar la realidad multicultural de la fe que representan. En el ámbito cultural más amplio, la Basílica de San Pedro ha trascendido su contexto religioso específico para convertirse en lo que el sociólogo Robert Bellah llamaría un elemento de la religión civil, un símbolo que incluso aquellos sin conexión personal con el catolicismo reconocen como parte de un patrimonio cultural compartido. En películas, literatura, arte y medios digitales, la imagen de la basílica funciona como una referencia visual instantáneamente reconocible, un shorthand para ideas como tradición, autoridad espiritual o la misma Roma. Esta ubicuidad cultural tiene consecuencias complejas. Por un lado, democratiza el acceso al símbolo, por otro puede diluir o descontextualizar su significado original. La relación entre la basílica como atracción turística y como espacio sagrado vivo crea tensiones productivas en la experiencia contemporánea del edificio. Mientras guías turísticos señalan obras maestras artísticas a grupos con audioguías, fieles locales se arrodillan en oración en capillas laterales. Mientras fotógrafos capturan la perfecta imagen para Instagram, sacerdotes celebran misas en altares laterales. Esta yuxtaposición de lo sagrado y lo secular
de devoción religiosa y consumo cultural, refleja las complejidades de nuestra era global, donde las fronteras entre estas categorías se difuminan constantemente. La administración vaticana enfrenta el continuo desafío de balancear accesibilidad pública con la preservación del carácter sagrado del espacio, una tensión que se intensifica con el crecimiento del turismo masivo. En un sentido profundo, la Basílica de San Pedro, en el contexto global contemporáneo, encarna las paradojas de la tradición religiosa en la modernidad tardía. Es simultáneamente un monumento al pasado y una institución viva en el presente, un símbolo de autoridad jerárquica y un espacio donde millones encuentran expresión personal. Un edificio físicamente anclado en Roma, pero con presencia virtual global. Un ícono de una tradición específica que ha sido apropiado como patrimonio universal. En estas tensiones no resueltas reside quizás su significado más profundo para el mundo contemporáneo. Un recordatorio de que, incluso en nuestra era de fragmentación y cambio acelerado, existen lugares que nos conectan con corrientes históricas de larga duración, invitándonos a considerar nuestra relación con el tiempo, la belleza, la trascendencia y la comunidad humana que atraviesa generaciones.